Boa noite a todos. Estamos dando sequência à segunda oficina internacional de cineclubismo, com o tema Cineclubismo e Resistência, que vai tratar da luta cineclubista contra o autoritarismo, contra as ditaduras, contra a retirada das liberdades democráticas, da liberdade de expressão. Hoje falaremos sobre a questão do cineclubismo e a luta contra o autoritarismo na América Latina. Teremos como convidados a Cristina Marquesi, que é diretora de educação da FIC e presidente da Federação Argentina de Cineclubes e grande amiga. E na sequência teremos Gabriel Rodrigues, outro querido amigo, que é vice-presidente da Federação Internacional de Cineclubes e é também do cineclubismo mexicano. Então hoje estaremos aqui, Brasil, Argentina e México. Uma boa oficina para todos. Cristina, a palavra com você. Bueno, muchas gracias, Claudino. Te quiero agradecer a vos y a todo tu equipo por esta propuesta, por mantener viva esta tradición cineclubista y mantener la memoria activa para que muchas historias no se repitan. Por lo tanto, muy agradecida y muy contenta de participar. Y bueno, vamos a comenzar con la parte que me compete, fundamentalmente Argentina, con mucha conexión con Latinoamérica, siempre desde ya. Y voy a hacer una pequeña introducción histórica, porque lo que me parece más notable cuando miro al cineclubismo en la coyuntura histórica, en la tenacidad de los hacedores con que defendieron el movimiento, enfrentando crecientes obstáculos que pasaremos a desarrollar en esta presentación. Destaco que para el cineclubismo fue y es fundamental la expresión del arte cinematográfico de todas las culturas, un movimiento que estimula la expresión creadora del hombre, facilitando espacios de reflexión crítica y humanista. Así nos posicionamos como cineclubistas. Es propicio analizar los inicios, el desarrollo e importancia del cineclubismo en la cultura argentina y latinoamericana, iluminado por la llegada del cine a nuestro país, así como en Latinoamérica, que comenzó apenas unos meses después de la exitosa primera función del cinematógrafo Lumière en París a finales del siglo pasado. Las salas de cine proliferaron entre 1898 y 1900 aquí en Argentina, en la ciudad de Rosario, Santa Fe y Buenos Aires, y difundían películas que se importaban desde Francia, dando lugar a la llamada por entonces cadena comercial de exhibiciones cinematográficas. Este marco dio lugar a la aparición de los cineclubes, quienes reciben las experiencias europeas, organizar encuentros entre cineastas y público y la denominación de cineclub a las organizaciones que realizaban esta actividad con debate luego de las funciones. El cineclubismo dio inicio, más exactamente en Buenos Aires, a fines de la década del 20. En 1928 se inaugura el primer cineclub, que utiliza esa denominación, Cineclub Buenos Aires. En agosto de 1930 se constituye el Cineclub Argentino y en 1942 uno de los integrantes del Cineclub Argentino inaugura la primera sala de arte en Buenos Aires, Cinearte, dedicada a la exhibición de films valiosos en programas seleccionados. Llega ahora la etapa de la expansión. Es la década del 50. La dinámica de los cineclubes de Buenos Aires se expande progresivamente en las principales ciudades del país. Se inauguran en 1950 el Cineclub Rosario, en 1953 el Cineclub Santa Fe, en 1954 el Cineclub Núcleo de Buenos Aires,
el Cineclub de La Plata, el Cineclub de la ciudad de Bahía Blanca, el Cineclub de Mar del Plata, en 1955 el Cineclub de Mendoza, entre otros. Fue tanto el impulso de estos grupos que en 1955 se realizó la Asamblea Constituyente de la Federación Argentina de Cineclubes, aprobando sus estatutos y reglamento interno en el año 1956. Esta etapa fortaleció la década del 60, marcando un incremento notable de cineclubes en todo el país, desarrollando una amplia tarea cultural durante varios años, destacándose además que en varios de estos cineclubes se desarrollaba la actividad de cineclub infantil. Es importante destacar que el cine y los cineclubes en nuestro país nacen desde una esfera independiente, y los cineclubes ya en los primeros pasos contribuyeron al estímulo de la producción cinematográfica como medio formativo, resultando esencial para el nucleamiento y difusión de la posterior actividad de los cineastas independientes que concurrían a las funciones para su formación cinematográfica, proporcionando indudablemente una perspectiva distinta de los problemas del lenguaje fílmico a la que conocían los cineastas de la época. Evidentemente, el cine era el sector más industrializado de la producción cultural, el más masivo de los medios de comunicación en su accesibilidad a todas las capas sociales. Era a todas luces el arte más importante, el medio cultural más apropiado para la transformación social. Y así llega la generación del 50 y del 60, que brilló con la expansión del arte de los cineclubes, y las corrientes cinematográficas marcaron un antes y un después en las pantallas, fortaleciendo la formación de espectadores activos, poniendo en práctica las palabras de Humberto Eco: la civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hinopsis. Llegamos a la década del 50. Devienen momentos difíciles. El llamado a la resistencia. Veníamos de tiempos rabiosos, de nuevas olas, de vanguardias masivas de un cine comprometido con su audiencia y con su época. Los cineclubes vigorosos exhibían y analizaban la expresión del nuevo cine, el free cinema inglés, la nouvelle vague francesa, el neorrealismo italiano, el cinema novo brasileño. Todas las corrientes políticas, ideológicas y estéticas en unos años particularmente convulsionados y creativos, años de revoluciones y de revueltas, y sobre todo la época en que un reclamo de la libertad surgió de todas las juventudes de Latinoamérica y del mundo. La Argentina no era ajena a este contexto, pero su particularidad es que vivió este periodo atravesada por golpes militares, breves interregnos democráticos, cruciales exclusiones políticas y una creciente represión por parte del Estado a la población civil que desembocaría en la feroz dictadura que jamás haya vivido el país. En el ámbito de la cultura se vivía esta dicotomía con particular intensidad. La necesidad de expresar estos cambios profundos chocaban con una censura creciente. En la década del 70, la actividad cineclubista fue considerada subversiva por el gobierno militar surgido del golpe de Estado de 1976. Fueron momentos difíciles para nuestro movimiento, para la cinematografía y la expresión del arte en general. Artistas, pensadores, eran perseguidos y muchos debieron exiliarse, especialmente a México, España, Francia y otros países europeos. Llega la etapa del oscurantismo. Muchos cineclubes dejaron de funcionar. La censura cinematográfica instalada por la dictadura afectaba no solo la producción local, sino también las posibilidades de ingreso de películas de otras cinematografías. Programar un cineclub
era una tarea titánica, dado que las películas de contenido artístico y cultural, las que hacían pensar y reflexionar, no abundaban porque eran censuradas. Una de las estrategias fue en colaboración con cinematecas de embajadas europeas, realizando ciclos temáticos. Así se lograba mostrar películas de autores con inconvenientes ideológicos para esa época, algo que a las autoridades de control les molestaba bastante. Se recuerda también la estrategia de cineclubistas apasionados y comprometidos. Para estar actualizado en la visión de obras de reconocidos autores, solo era cruzarse al país vecino Uruguay para ver una película censurada en nuestro país. Aquí se destaca la verdadera vocación y pasión por el cine de estos pioneros de la época de resistencia. En este periodo, la Federación Argentina tuvo un papel preponderante, colaborando y asistiendo a cineclubes para proteger la programación y su funcionamiento, dado que persecuciones, clausuras de espacios, falta de películas, hacían cada vez más difícil sostener las actividades. Sin remontarse a los clásicos problemas del cine argentino, las dificultades de exhibición y promoción en el exterior, la censura que compartió con muchas otras cinematografías, puede señalarse que la censura moral e ideológica se agravaron a partir del golpe de 1976. Por una parte, la intensificación del organismo censor, dependiendo del Instituto de Cinematografía, llegó a extremos situados entre el oscurantismo y el ridículo, agravados por la persecución de directores, actores, autores, intelectuales en general. Entre ellos hubo muertos y desaparecidos, censurados o amenazados, o incluidos en ominiosas y deliberantes listas negras que impidieron sobre todo el desarrollo de una cultura libre pregonada por los cineclubes de la época. Y aquí voy a hacer una pequeña parte demostrando la experiencia muy particular que tuvo Cineclub Santa Fe, porque me tocó de cerca, es nuestro cineclub, entre 1976 y 1982. Experiencias muy ricas que quiero compartir con ustedes. Por estos años se inicia un capítulo aparte de Cineclub Santa Fe, creado en 1953 y finalizando la década del 60 ya había logrado la sala propia. Santa Fe había quedado casi huérfana de entidades culturales, ya que todas habían sido víctimas de persecuciones varias. La razón por la que pudo subsistir fueron los más de 1000 socios que contaban su registro, entre los que figuraban los 2 secretarios de Cultura del momento. Entre 1976 y 1982, Cineclub se transforma en una experiencia inolvidable y en un fenómeno de resistencia cultural extraordinario. Durante muchas de las funciones llegaba un llamado telefónico avisando de una bomba a punto de estallar. Se desalojaba el cine, se verificaba la existencia de bomba para luego volver a entrar y seguir viendo la película. Nadie se iba de la sala. Hubo funciones donde arrojaban bombitas de olor y sucedía lo mismo. Apenas se perfumaba la sala, todos volvían y continuaban la función. Era cotidiano, además, que en las funciones centrales de Cineclub se apostaban los esbirrios de la dictadura para llevarse a los socios, sobre todo a los jóvenes, en averiguación de antecedentes. Luego llegó un momento en que víctimas y victimarios ya se conocían y las víctimas pedían que los lleven a la jefatura de policía, a 2 cuadras de la sala, así hacían el trámite más rápido. Aquí se destaca el respaldo de los socios, su calidad de pertenencia a la institución. Fue un respaldo enorme para continuar fortalecidos, demostrando una resistencia tenaz con que los cineclubistas afrontaron los crecientes obstáculos solo para ver el mejor cine. Paralelamente, Cineclub resistía también con las funciones clandestinas, solicitadas
desde otros espacios como clubes, sindicatos, bibliotecas, para exhibir películas prohibidas. Uno de los títulos argentinos emblemáticos de la época, La Horna de los Hornos, de Fernando Pino Solanas, que se exhibía con un proyector de 16 milímetros y equipo de sonido instalado en cada espacio del recorrido. Fueron meses que Cineclub recorría barrios para mostrar y exhibir la película La Hora de los Hornos, que estaba totalmente prohibida en ese momento. Para finalizar, quiero destacar que a pesar de las dificultades sociopolíticas, el cineclubismo argentino en este trayecto ofreció, además de su actividad específica, la organización de eventos donde se recibía a ilustres visitas extranjeras, realizó exposiciones, promovió cursos, editó revistas de cine, preservó películas en cinematecas propias y prestigió y hasta popularizó el espectro cineclubístico. Sobre esta base se afianzó la actividad cultural cinematográfica en la Argentina, de más en más adentrada en la problemática del cine que se hace en el país, incluso, como ya citamos, en una época sometida a la dureza de la censura, tanto como la producción y la exhibición. A pesar de todo, el cineclubismo contribuyó enormemente a las programaciones de jerarquía, descubriendo autores de todas las culturas, hasta ha abierto brechas en la difícil y contaminada programación fílmica, iluminó la vida de los ciudadanos, descubrió el lenguaje de la imagen, siempre invitando al disfrute y a la reflexión crítica y humanista. Y ahora quiero hacer un reconocimiento, y es oportuno destacar y reconocer a referentes cineclubistas que han iluminado el sendero, desarrollando una tarea generosa y luchando contra viento y marea para mantener vivo el cineclubismo en la Argentina. Hago un especial reconocimiento y agradecimiento a los recordados y queridos amigos: Juan Carlos Sarch de Santa Fe, Alfredo Escalia de Rosario, Santa Fe, Salvador Samaritano de Buenos Aires, Víctor Iturralde Rúa, que estaba dedicado a la función de los cineclubes infantiles, y a todos los colegas que acompañaron los momentos más difíciles de nuestra historia. Bueno, con esto concluyo este recorrido de Argentina, que paralelamente fue viviendo también con experiencias y situaciones similares con Latinoamérica, que incluso quiero destacar que todo este trayecto también hemos descubierto a directores de cine que han querido retratar, han querido documentar y reflejar los momentos difíciles que vivía el país. Vamos a recordar a Fernando Birri en Argentina, Pino Solanas, a Ottavio Gettino, Raimundo Gleiser, Humberto Ríos; de Uruguay a Mario Handler y Walter Achugar; en Colombia, Jorge Silva, a Marta Rodríguez, que en esa época intentaban trabajar y contra viento y marea salían adelante con sus producciones. En Chile, Patricio Guzmán. ¿Cómo vamos a reconocer a Patricio Guzmán, que recorrió todo con su cámara, reflejó la situación difícil del golpe de Estado en Chile? Raúl Ruiz, que tuvo que exiliarse en Francia. En Brasil, bueno, cómo no recordar a Glau Rocha, el Cinema Novo, muy representativo de esa época, Nelson Pereira dos Santos, a Carlos Diegues y entre otros. En Cuba, Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás, Julio García Espinosa. En Bolivia, Jorge Sanginés, que ha reflejado muchísimo la lucha de los campesinos. Antonio Eguino, del mismo modo. En México, Emilio el Indio Fernández, a Luis Buñuel, Arturo Risten más adelante. Bueno, creo que esta época también ha estimulado a los realizadores, a los cineastas, para reflejar los momentos difíciles que vivíamos en nuestro continente. Bueno, muchas gracias. Espero preguntas y vamos a dialogar desde ya.
Obrigado, Cristina. Realmente é, ao mesmo tempo, fantástico ouvir o relato, profundamente triste, pois Sí, foi um período da década de 60 até final de 80 que toda a nossa América Latina sí, foi subjugada a regimes autoritários, uma operação bem coordenada pelos Estados Unidos, chamada Operação Condor, né, exacto. que visava derrubar todos os governos progressistas da América Latina e conseguiu. Sí, Né? lamentable. Felizmente, pode falar. Sí, no, no. Felizmente, nós conseguimos sobreviver e lutar contra. Yo creo que la cultura fue muy importante, esa resistencia que hablamos, que posibilitó esa fuerza, esa energía de poder revertir y contrarrestar esa fuerza terrible de los años de plomo, como decimos, ¿no? Y creo que cada cineasta, cada promotor de cine, cada cineclubista ha aportado muchísimo para que las democracias florezcan en nuestros países. Este, acá yo leyendo la historia de mi país valoro enormemente el aporte de la cultura de todos los ámbitos, tanto de artistas plásticos, realizadores, escritores, cineastas que se empeñaron, se esforzaron para que la democracia se haga realidad también. O sea, una parte fundamental fue la cultura, ¿no? Y creo que se reflejó así en nuestros países. ¿Qué pensar de la lucha de ustedes en Brasil, ¿no? Desde el cine, desde el cineclubismo? Esa lucha enorme, esa resistencia, esa tenacidad, como digo yo, es un ejemplo de imitar. Y ahora en momentos que nos cuenta otra historia, estamos viviendo otro decaimiento de alguna manera, son otras las cuestiones. Pero estamos firmes, estamos resistiendo y hay que seguir luchando por estos espacios, ¿no? Exatamente. Esses últimos anos agora nós temos tido uma reviravolta aí pela extrema-direita, embora não militarizada, que é o que Exacto. tem evitado uma grande repressão, de novo, e o retorno da ditadura. Não fora isso, estaríamos de novo no submundo, né? Na guerra subterrânea, na Sí, clandestinidade. exacto. Mas temos fé de que as sementes plantadas vão germinar e que a gente não retorne a viver situações tão terríveis, tão dolorosas. Até hoje temos muitos companheiros desaparecidos, a gente não tem notícia, os corpos não foram encontrados, as mães da Praça de Maio continuam na Praça de Maio, não é? E assim também os grupos de resistência em outros países continuam. No Brasil, a luta pela revisão da lei da anistia para condenar os ditadores. Não é? Porque a nossa lei da anistia foi chamada ampla, geral e restrita e acabou isentando também os torturadores, os criminosos da ditadura. Então está se tentando agora revisar essa lei para poder dar uma correção à história, né, no rumo que a história tomou, para que ela seja bem contada e verdadeiramente contada. Así es verdad, Claudino. Sí. Então tá bom, Cristina, muito grato, Bueno, grande beijo e espero que nos vejamos já já num próximo trabalho nosso virtual, um encontro nosso ibero-americano, ou que venha o mais rápido possível um encontro presencial, para nos vermos perto, falarmos, beijarmos, abraçarmos, não? Merecemos un encuentro físico, merecemos un encuentro como aquellos tan hermosos que tuvimos años atrás en Brasil, que fueron tan generosos en organizar esos encuentros, que nos fortaleció y nos ayudó como grupo iberoamericano, ¿no? En el cineclubismo. Cuánto trabajo y cuántas experiencias y proyectos que surgieron de esos encuentros, ¿no? Bueno, la vida se transformó un poco difícil para nuestros países, pero son etapas que creo que se superan y
volveremos a encontrarnos, porque si el mundo es redondo, nos volveremos a encontrar presencialmente, querido Claudino, amigo del alma. Beijo, Cristina, e uma boa noite. Muito obrigado. Bueno, gracias. Un beso. Gracias. Beso para todos.